por ahora, entonces trabajar la parte que le corresponde entonces a Joel, ¿no? Que tiene que ver con cómo enfrentar situaciones, problemas. Vamos a ver, Joel, entonces te dejamos a ti y tienes todo el tiempo para exponer. Doctor, buenas noches. Hermanos, muy buenas noches. Me toca en este tiempo exponer el tema problemas por circunstancias de fracasos no controlados. Es decir, aconsejar a personas con problemas por circunstancias de fracasos no controlados, ¿no? Como por ejemplo despidos de trabajo, maltrato, etcétera, etcétera. En primer lugar, veamos algunas definiciones, ¿no? Un fracaso es una caída con estrépito y rompimiento, según el diccionario Timeline. O una segunda acepción es un suceso imprevisto y funesto. Una tercera acepción es un resultado adverso, ¿no? Una crisis es una situación dificultosa o complicada, según el diccionario de la Real Academia. Implica necesariamente la pérdida temporal de la facultad de reaccionar o hacer frente a las cosas. Y finalmente, un estrés, que es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Entonces, Ujú. por experiencia sabemos, ¿no?, que un fracaso es algo que no te salió bien, que que te dio un resultado adverso, que algo no salió como tú esperabas, lo cual te va a llevar a una situación de crisis, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo hacer frente a las cosas, y en el peor de los casos te conduce a un estrés, ¿no? Que se manifiesta pues en dolores, en mal humor, en estados de ánimo muy especiales, muy delicados, ¿no? Sensibles. Cuando las cosas suceden, ya viendo desde el punto de vista cristiano, uno comienza a hacer preguntas, ¿no? Y a cuestionarse por qué a mí Dios me estará castigando, ¿no? En la situación más difícil ya no puedo más, pensamos que es injusto, pensamos que así no debería ser la vida, o al menos nuestra vida. Entonces, como estamos hablando de fracasos no controlados, quiero decir, son cosas que no están bajo nuestro control. A pesar que hicimos bien las cosas, eh, no salen bien como esperábamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en este tiempo de coronavirus, se dice que en Lima se han perdido 2,5 millones de empleos. Y seguramente la mayoría de ellos hicieron bien su trabajo, no merecían ser despedidos, ¿no? Pero sin embargo ha sucedido. Entonces, ¿por qué? De repente la pregunta. Desde el punto de vista cristiano podríamos considerar de que se tratan de pruebas. No importa cuánto tiempo tenga uno de cristiano, siempre reaccionamos con sorpresa cuando llega la prueba. Y ahí están, ¿no? Las fracasos no controlados. Un ser querido que enferma, dificultades económicas, pleitos familiares, trámites sin solución, crisis nacionales, desastres naturales, pérdida del empleo, maltratos, faltó ahí poner abuso sexual y otros, ¿no? Que no están bajo nuestro control, pero que nos afectan grandemente. Las malas noticias abundan y en los primeros minutos en que llegan nos sorprendemos, nos llenamos de temor y sentimos debilidad en todo nuestro ser. Cuando alguien viene así buscando ayuda, buscando consejo, ¿qué decirle, no? ¿Qué aconsejarle? Bueno, va a depender de cada caso, pero en términos generales,
podemos notar que hay 5 verdades sobre las pruebas, ¿no? En Primera de Pedro 1:6 nos dan las 5 verdades que nos permiten entender y triunfar en las pruebas. Y las pruebas primeramente son temporales, son necesarias, son obligatorias, son dolorosas y diversas, y son para nuestro bien. Entonces, si logramos entender eso con la persona que está pasando por pruebas, vamos a poderle ayudar mucho. Veamos cada una de estas características. Las pruebas son breves. Estábamos hablando de 1 de Pedro 1:6, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, es decir, son breves, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, lo que vemos aquí, pues, que la mayoría de las pruebas son breves. En el peor de los casos, pues, comparado con la vida eterna que Dios nos ofrece, aún una vida entera de pruebas es breve, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es por poco tiempo, como dice la palabra. Otra segunda característica de las pruebas es que las pruebas son necesarias. El mismo versículo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba, por supuesto, no es nada grata, pero es necesaria. Obviamente, cuando uno está pasando la prueba, está ofuscado, está confundido, no va a entender cuál es la razón de la prueba, ¿no? Pero por fe tenemos que aprender a entender que toda prueba tiene una razón. No siempre veremos la razón por la cual nuestra prueba es necesaria, pero sabemos esto. Solo las tenemos cuando son necesarias. Una tercera característica de las pruebas son obligatorias. El mismo versículo en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, es decir, es obligatorio, ¿no? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ninguna prueba que llega a su vida es opcional, es decir, sí o sí teníamos que pasar esa prueba porque nos conviene, ¿no? Porque es para nuestro bien, porque tiene un propósito para nuestras vidas, para nuestro desarrollo espiritual. Si no pasamos por esa prueba, no podremos desarrollarnos en el área en que Dios quiere perfeccionarnos. 4, las pruebas son dolorosas. Dice el mismo versículo en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, es decir, pasar por dolor, por sufrimiento en diversas pruebas. Esta verdad es maravillosa. Dios sabe que las pruebas duelen. Él entiende nuestro dolor. ¿Cómo puede el Dios omnipotente entender el sufrimiento? Porque él mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo vivió todas nuestras debilidades, ¿no? Y por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Según Hebreos 4:14, se hizo débil para poder comprendernos. Así que Dios sí conoce el dolor. Cuando Cristo hace que usted pase por alguna prueba, nada más le está invitando a seguir sus propias pisadas. Primera de Pedro 2:21, a caminar por el mismo camino que Él caminó. Y finalmente vemos que las pruebas son diversas. El mismo versículo en la parte final dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son variadas, llegan de todos los sabores y colores, grandes y pequeñas, cortas y largas. Y ahí estaban, ¿no? Todos los que podemos clasificar como fracasos no controlados, económicas, familiares, emocionales, físicas, laborales, sociales. Estas palabras son plurales porque así vienen las pruebas. Muchas veces llegan todas a la vez, frecuentemente no hay tiempo para recuperar fuerzas. Antes que termine una prueba, otra ya ha comenzado, son simultáneas, llueve sobre mojado. Entonces, si entendemos estas 5 características de las pruebas, o si logramos hacer entender al aconsejado esto, entonces va a empezar a tener mayor confianza, mayor seguridad para poder afrontar cada una de las circunstancias que le toque vivir.
Dios siempre tiene un propósito, es algo que tiene que madurar en nuestra fe. Las pruebas no nos deben sorprender, pues ya nos han dicho que así sería. Primero de Pedro 4:12 dice que sí, ¿no? Vamos a tener siempre pruebas y que no nos sintamos sorprendidos como si estuviéramos pasando algo que nadie más ha pasado. Todos pasamos pruebas. En medio de las diversas pruebas, esta es la confianza que el creyente debe tener. El Dios que le escogió, primera de Pedro 1:2, que le hizo renacer, primera de Pedro 1:3, que le dio esperanza, que le dio una herencia, primera de Pedro 1:4, es el mismo Dios que le guarda en medio de las pruebas. Y piénselo bien, Dios le guarda en medio de las pruebas le mantienen cerca de él, son parte de su cuidado. Entonces, cuando Dios nos somete a una prueba es porque ha decidido tenernos en cuidados intensivos, ¿no? Porque Él decide estar cerca nuestro, Él decide ayudarnos, Él decide cuidarnos, entonces lo manifiesta a través de una prueba. Dios siempre tiene el control. Romanos 8:28-29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios siempre tiene el control, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. El plan de Dios es hacernos como su Hijo, ¿no? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todos los hermanos deben tener pues las mismas características que Cristo tiene. Superando la prueba, los fracasos no controlados, despidos de trabajo, maltrato, etcétera. Cuando las cosas van mal, la reacción inmediata es resolver, evadir, escapar o forzar soluciones propias a cada situación. Muchas veces cuando estamos en pruebas, en problemas, en fracasos no controlados, queremos encontrar una solución, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, queremos buscar una solución y nos ponemos a pensar, si hago esto, aquello, voy por aquí, voy por allá, mandas tu currículum por todo lado, nadie te responde, etcétera, ¿no? O si no, dices, bueno, no, te haces como el avestruz, esconde la cabeza y entras en un estado de negación, ¿no? No, ya no haces nada, vas al otro extremo, te escapas. Entonces, todas esas formas son formas incorrectas de superar la prueba. Mis propias soluciones, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal que yo haga esas soluciones, que yo trate de solucionar o que yo me haga el desentendido de mi problema de cualquier forma que yo quiera resolverlo? Está mal porque yo no estoy en control, ¿no? Es Dios el que está en control. Entonces mis soluciones son meras conjeturas o peor, quizás solo una reacción precipitada. ¿Por qué está mal? Segundo, porque no tengo el suficiente conocimiento como para conocer el propósito de mis circunstancias o exactamente qué quiere hacer Dios con ello. Justo en antes veíamos en la clase que es importante, ser inteligente es saber reconocer que no todos sabemos, ¿no? Que hay muchas cosas que ignoramos. Y cuánto más frente a Dios, ¿no? Mucho más todavía. Entonces, cuando intento solucionar las cosas por mi cuenta, solo estoy empeorando el problema. Tercero, ¿por qué mis propias soluciones están mal? Porque mis soluciones suelen evitar que la más grande y mejor idea de Dios se despliegue. Cuando estamos en problemas queremos ser Dios, no queremos ser nosotros los que resolvemos. Y eso pues obviamente está mal, ¿no? Tenemos que aprender a buscar la respuesta de Dios, a buscar que la mejor idea que Dios tiene para nosotros se realice, se nos muestre, podamos entenderla. Mientras estoy trabajando en mi plan, estoy impidiendo el plan de Dios. ¿Qué hacer entonces para enfrentar fracasos no controlados? Primero, tomar cualquier problema que uno esté enfrentando, cualquier desafío, cualquier carga, y ponerlo a un lado, ¿no? A sacarlo de lo demás de nuestra vida. ¿Para qué? Para observarlo. Para dar un paso atrás, tomar distancia, sacarlo del sentimiento, del corazón, de las emociones,
aún de nuestra mente y observarlo objetivamente. ¿Cuál es el problema real que yo tengo? Y entregarle el problema a Dios. Decir, ¿no? Decir, Dios, este no es mi problema, es tu problema. Yo no soy la víctima de este problema. Yo soy hijo de tu amante corazón. Tú eres mi fiel padre y has prometido cuidarme. Te has ofrecido a tomar mis cargas. Entonces aquí está Dios. Yo soy demasiado pequeño para este problema. No puedo solucionarlo ni resolverlo. Por eso te lo doy a ti. Gracias por este problema. Ahora aquí está, te lo devuelvo. Muéstrame lo que puedes hacer. Guíame en tu sabiduría. Dirige mis pasos y mis decisiones. Estoy escogiendo que tú me sostengas y no que este problema me retenga. Muéstrame tu solución y hasta que lo hagas, esperaré con paciencia, persistencia, fe y dependencia. Bueno, aquí faltó también con gozo, ¿no? Porque el Señor nos recomienda que tengamos sumo gozo cuando seamos sometidos a pruebas. Ahora, en casos específicos, en el caso de desempleo, ¿qué podemos hacer? Puedes estar desempleado, pero nunca sin trabajo. Hay un versículo que no puse, pero que ahora me viene a la mente. Es cuando el Señor va a la plaza, el Señor Jesús cuenta una parábola donde va a la plaza el dueño de una finca y encuentra a varios que están desempleados. Le dice, ¿por qué están desempleados? Nadie nos contrató, entonces vengan a mi viña, ¿no? Vengan a mi viña. Entonces, y ahí van a trabajar. Y eso es lo que debemos tratar de hacer si uno está sin trabajo, ¿no? Ir a la viña del Señor, esforzarse ahí, ponerse a trabajar sin esperar nada a cambio y luego el problema del trabajo seguramente Dios lo va a solucionar. Dios quiere separar nuestra identidad de nuestro trabajo. Muchas veces cuando alguien nos pregunta, ¿qué eres tú? En vez de decir que uno es, dice lo que uno hace, ¿no? Entonces uno se identifica por su trabajo. Eso no es correcto, ¿no? En un cristiano menos tenemos que aprender que somos hijos de Dios, esa es nuestra verdadera identidad, que somos siervos de Dios y no que somos gerente o que somos empleado, que somos... nuestro trabajo no es nuestra identidad. Entonces eso tenemos que entenderlo. Dios quiere que recibamos nuestra autoestima de su amor por nosotros. Tenemos que aprender que Dios nos va a amar, que Dios nos ama como somos y que Dios espera de nuestra parte también que nosotros lo amemos. Y de esa forma, pues, evitar pensamientos como que Dios me castiga, Dios está enojado conmigo. Tenemos que entender que Dios nos ama. Y cuarto, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él para nuestra seguridad. No dependemos del trabajo, ¿no? No dependemos de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento. Dependemos de la providencia de Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar, a tener fe en que así es. Algunas cosas que podemos hacer, bueno, comenzar bien la mañana, ¿no? Levantarse, afeitarse, vestirse como para ir a trabajar, no echarse al abandono, salir a caminar, hacer ejercicio, estar contento, sonreír, reír, mantener siempre el buen humor y confiar en el Señor. ¿Cómo ministrar a la víctima de maltrato? Es otro también fracaso no controlado. Debemos reconocer que la víctima ha sido deshonrada y por lo tanto sufrirá rechazo, culpa, baja autoestima, pobre imagen de sí misma, ira, amargura, resentimiento, temor y falta de perdón. Es todo lo que siente una persona que ha sido víctima de maltrato. Entonces, la persona que está buscando ayuda por maltrato necesita comprensión, necesita oración, necesita apoyo de su familia y amigos, consejo bíblico y la seguridad de que esta experiencia de su vida puede ser superada y transformada por medio de Cristo. Es importante que aprendamos a darle esa seguridad, ¿no? Que va a encontrar que su problema va a ser superado y transformado por medio de Cristo. Aunque es normal tener amargura y resentimiento, la víctima debe reconocer que su actitud es pecaminosa y que a través de un proceso de confesión y arrepentimiento puede ser libre.
Obviamente guardar amargura en el corazón, guardar resentimiento es pecado, ¿no? No es correcto. El camino para ser libre es confesarlo y arrepentirse. Podemos usar el texto de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fundamental que la víctima perdone al culpable, que es el punto más difícil, ¿no? Cuanto más grande ha sido el maltrato, es más difícil tener la capacidad o la disposición a perdonar. Pero es fundamental que podamos guiar al ministrado a este paso importante. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Otra cosa que debe lograr el consejero es que la víctima exprese su amor a Dios y también al culpable, para que pueda amarse a sí mismo. Mateo 22, 37, 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el caso es muy difícil, mucho resentimiento, mucho dolor, mucho odio, bueno, hay que buscar ayuda también, ¿no? Llevarlo a un pastor más experimentado en este área o incluso a un profesional idóneo para que la persona pues, que ha sufrido maltrato sea aconsejada y ministrada. ¿Cómo tratar a las personas que han sido víctimas de abuso sexual? El abuso sexual destruye totalmente el diseño original de Dios en cuanto al sexo, su identidad y la forma de relacionarse con otros. Una persona que sufre el abuso sexual tiene que vivir con esto día a día. ¿Cómo ayudarle? ¿No? ¿Cómo ayudarle? El caso es más drástico que en el anterior, ¿no? Maltrato. Aquí la persona se siente sucia, se siente culpable, se siente mal, ¿no? Y es algo, como dice aquí, tiene que vivir día a día, no hay tiempo donde pueda olvidar lo que le ha pasado. ¿Qué podemos hacer? Primero, pues pedirle que escriba todos los pensamientos que le agobien. Una vez que alguien te ha confesado su lucha, no solamente escuchar la historia, necesitamos profundizar en sus pensamientos, luchas y estragos. Sin presionar, animarle a expresar con honestidad todos los pensamientos que vienen a su mente, ¿no? Que soy cochino, que soy sucio, que soy culpable, que, en fin, ¿no? Cada caso seguramente es diferente, es único, y animarle a expresarse con honestidad. Tenemos que decirle que no le vamos a juzgar por lo que diga, ¿no? Sino es importante que exprese todos los pensamientos que le agobian. Segundo, pedirle que reemplace estos pensamientos con verdades bíblicas. Sin duda, todos esos pensamientos que se metieron en su corazón son mentiras, ¿no? Son mentiras que le hacen daño. Todos los temores que surgieron debido al pecado. Entonces tiene que detenerse un poco para analizar los pensamientos que escribió y ya nosotros ayudarle a pensar bíblicamente, ¿no? El punto es encontrar la mentira que está detrás de cada pensamiento y reemplazarlo pues con una verdad bíblica. Por ejemplo, ¿no? El pensamiento dice, me sentía sucia y sin valor. Entonces, ¿cuál es la mentira que está detrás de este pensamiento? Es que su valor depende de la persona, ¿no? Mi valor depende de mí. Pero la Biblia dice que mi valor depende de la identidad que Dios me ha dado. Soy de linaje escogido, soy real sacerdocio, soy parte de la nación santa, pueblo adquirido, porque fui llamado por Él de las tinieblas a su luz admirable. Y existo para anunciar sus virtudes. Pues esta verdad va a sacar pues la mentira de que soy una persona sucia y sin valor, ¿no? Que por causa del abuso sexual me siento sucio y sin valor. Hay que desechar eso, algo que está de moda, una palabrita, ¿no? Hay que deconstruir, hay que sacar esa mentira
y en su lugar, pues, afirmar una verdad bíblica. Y así, ¿no? Para cada caso, para cada tipo de pensamiento que pueda tener la persona que ha sido víctima de abuso sexual, tenemos que descubrir cuál es la mentira y cambiar esa mentira por una verdad bíblica. Tercero, hay que pedirle que confiese y ore para eliminar estos pensamientos, reemplazándolos con el Evangelio. No tiene que confesar el hecho de ser víctima, pero necesita confesar los pensamientos antibíblicos posteriores y reemplazarlos con la Biblia. No es simple, ¿no? No se trata de orar con ella una sola vez y ya eso. Ministrar a una víctima de abuso sexual es un proceso largo. Hay que transformar su mente. La persona debe exponerse constantemente a la palabra de Dios. Es una dependencia constante de Cristo. Cuando lleguen los pensamientos y recuerdos, debe hacer oraciones cortas en la lucha por pensar la verdad. Un ejemplo es Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿no? Buscar pensar en algo bueno, en algo correcto, en algo justo, en algo que le edifique. En ocasiones es cansado y desgastante, ¿no? Porque la persona está muy destruida. Esto debe quedar claro también para el aconsejado, que no se desespere, ¿no? Que va a tener que tener paciencia y mucho esfuerzo. Muchas veces queremos resultados inmediatos, pero la santificación es un proceso. Cuarto, hay que advertirle que el abuso no se borra de la mente. No es que va a suceder algo mágico y ¡pum! Se olvidó. No, eso va a estar ahí para siempre. Esto debemos dejarlo muy en claro, no es simplemente un ya pasó. Toda víctima de abuso sexual tiene que aprender a vivir con esa realidad. ¿Cuál esperanza hay? Enseñarle que la fuente de su gozo y satisfacción es Dios. Aunque será difícil y nunca desaparecerá del todo, Dios puede transformar su mente y corazón con la palabra. Cuando sus ánimos decaigan, animarle a pensar en el amor inagotable de Jesús, que es lo único que puede sanarle del abuso que sufrió. Recordarle que el objetivo no es superar todo, el objetivo es aprender a voltear hacia Dios, sometiéndonos a su voluntad y gozándonos en Él en medio del sufrimiento. Eso es, ¿no? Lo que he preparado, la bibliografía que he usado es un libro Cómo aconsejar en situaciones de crisis, de Norman Wright, y la página web Palabra y Gracia. Hay distintos autores que escriben en esta página, uno de ellos es Jonathan, y los otros son artículos anónimos, como son temas claros, muy sensibles, muchas veces prefieren no poner su nombre. Eso es cuanto tenía que presentar. Gracias. Muy bien. Gracias, Joel, por tu trabajo. Muy bien. Creo que lo has enfocado bien. Ahora, en cuanto a este tema, tú dinos ahora tu posición con respecto a esto. Tú lo has encontrado en base a un tema, un libro, y lo has trabajado ahí, tratado de hacer tu resumen y proponer, ¿no es cierto? Eh, ya más o menos has planteado las situaciones de crisis y situaciones de conflicto, ¿no? Una pregunta que te voy a plantear aquí. ¿Cuál sería el rol en este caso del consejero frente a una situación como esa? ¿Qué debería de ser para ayudar a las personas que están en un proceso como este que tú has presentado? Sí, el consejero debe asumir una actitud de guía, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? De poderle ayudar, de poderle conducir, ¿no? A través de la salida para que pueda superar esta situación. Ujú. Tener mucha Sí. paciencia y tratar de, no sé cómo se haría eso, pero
eh, inspirar confianza en la persona, porque esa persona no Ya. se abren así nomás, ¿no? Sobre todo los de maltrato y abuso, los de trabajo, sí, pues, ¿no? Mm. Todo hermano dice, oye, me perdí el trabajo, ¿y ahora qué hago? Eso sí, muchos lo comparten, pero maltrato y abuso no, es bien difícil. Creo que se podía hacer una actitud de acompañamiento, ¿no? Exacto, acompañamiento ¿No? es la palabra. Acompañamiento, eso creo que debe ser el caminar. Y el otro lado es, en esa alianza, ser un facilitador también, para que la persona vaya soltando y pueda también compartir y enfrentar su situación, ¿no? Claro. Entonces, ayudarlo a qué herramientas pueda tener o que pueda utilizar, ¿ya? Para sobrellevar esta situación. Yo me voy a pensar en el caso de Job, que estabas, mientras tú estabas planteando ahí. Ujú. En la Biblia nos muestra el caso de todas esas pruebas y que le vino una tras otra, ¿no? Desde una pequeña, o bueno, no tan pequeña, ¿no? Vinieron, perdió su casa, se incendiaron, hubo un conflicto, hasta sus hijos murieron y todo eso, ¿ya? Y encima viene la enfermedad a su cuerpo, una enfermedad bastante crítica, y también el conflicto con su esposa que no lo acompañó, ¿no? Y vienen encima los amigos que dicen ser los que quieren ayudar, ¿no? Y ahí por eso te pregunté eso, ¿no? ¿Cuál sería la actitud? Porque muchas veces a ese consejero, que alguien quiere ayudar, como que aparentemente tiene la buena intención, pero no tiene las herramientas, de tal manera que más bien provoca otra situación, ¿no? Y acusa al que está en la prueba, ¿no? No, debe ser porque tú estás mal con Dios. No, debe ser porque tú no lees la Biblia. No, debe ser porque tú no oras. No, que seguramente no estás cumpliendo con tus deberes. Ya. Y eso hace que se genere otro tipo de situaciones, ¿no? Mm. O el otro viene, no, que yo te vi en sueños, o que vi una visión sobre ti, que no, ya. Y entonces le da ese planteamiento. Claro, no vamos a obviar que hay situaciones que tienen carácter espiritual, y de hecho que hay que darle también la solución espiritual. Pero hay otras cuestiones que se plantean, como tú has mencionado, ¿no? Que son externas a nosotros y que cualquiera las puede vivir, como lo que ahora está sucediendo, Sí. ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una expectativa este año? Y yo también las tenía bastante, y me vino algo especial y todo, dije, oye, esto ya, ahora, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero no pasó ni un mes y la situación se fue abajo todo, y todo lo que pensábamos, ahí quedó. Eso no implica que uno va a sumirse en el dolor, la frustración, va a estar llorando, se va a poner en una crisis, ¿no? Ujú. No, hay que seguir adelante y hay que saber cómo plantear la cosa. Y ahí viene el cómo asirnos del Señor, ¿no? En medio de la tormenta, en medio del dolor. El Señor está durmiendo, tranquilo, reposando, ¿no? Nosotros los seres humanos somos los que nos hacemos el conflicto. Desesperante. Ahora, por ejemplo, aplicar esta situación que tú has planteado al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Cómo ayudar a la gente en este tiempo de crisis, ¿ya? Que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus expectativas, algunos han perdido sus seres queridos, algunos han perdido su propia salud porque están con dificultades en la infección. Dios quiera que nosotros, pues, sigamos adelante en todo esto en medio, y que Dios nos sostenga y nos guarde para salir adelante victoriosos de esta situación. Pero cualquiera puede caer, cualquiera puede infectarse en este momento. No hay nadie que pueda decir, no, yo no me va a suceder, ¿no? Sí. Entonces, aquí creo que hay una necesidad sentida, muy sentida, y que necesitamos entonces plantearnos ahí. Eh, Uno, el volver a Dios. Creo que ese es un plan importante. Y la gente que tiene que volverse a Dios, repensar
su situación, ¿no? Y ver también que su situación no es individual, no es particular, porque esto le está ocurriendo a todos. Como dice un refrán, está lloviendo para justos e injustos, para buenos y malos. A todos estamos en la misma mira, ¿no? Entonces, ahí creo que el factor es sensibilizarse, ¿no? Ujú. Ser sensibles al dolor del otro. Es lo que mencionamos ahí con esto de ponernos el zapato del otro, ponernos en lugar del otro. En lugar del ¿Ya? otro, sí. Es como si nosotros también estuviéramos sufriendo. Creo que Pablo es el que nos menciona en su segunda carta, el capítulo 1, justamente ese aspecto de cuando vivimos en las tribulaciones. ¿Y para qué son las tribulaciones? Dice, ¿para qué? Para que seamos consolados y para que después de en medio de esas tribulaciones también nosotros podamos consolar a otros que están padeciendo por esta misma situación, ¿no? Entonces, dos cosas aquí. Una es que las pruebas y las tribulaciones las pasa todo el mundo, todo el mundo. Las pruebas y tribulaciones en el cristiano lo hacen valorar en cuanto a qué es lo que Dios ha dispuesto para su vida, ¿no? Hay una diferencia entre plantear que una persona en este proceso se infecte y no sabe por qué, simplemente porque lo infectaron o porque hubo desarreglo o alguna situación por ahí. ¿Ya? Pero cuando es un creyente, ahí creo que tiene que ver con un propósito de Dios. No quiere decir que en el anterior tampoco haya un propósito de Dios, y yo creo que sí hay propósito de Dios, pero no lo entiende el mundo de esa manera. Nosotros sí lo podemos entender, aunque de hecho que igual tendríamos que resolver y decir, no sé por qué, no sé por qué ni para qué, porque no sabemos, la incertidumbre está ahí, o sea, estamos en un momento de incertidumbre. Hay que reconocerlo, pero en esa incertidumbre no podemos abrumarnos ni tirar la toalla, como se dice, no dejar esto y abandonarnos al dolor y a la frustración, sino que hay que esperar en Dios y contemplar en el Señor. Creo que ahí está el camino y tú lo has planteado por ahí, por ese lado. Ahora sí, abro para que los demás entonces puedan compartir también y que nos puedan decir también su punto con respecto, y también si quieren hacer alguna pregunta también. ¿Ya? Invito entonces a José, a Carlos, a Alejandrina, entonces para que planteen entonces su propuesta también en este caso. Bien. Vamos, vamos, ya. Háganlo porque los segundos y minutos pasan. Y como vamos indicando algunos de ustedes. Alejandrina, por ejemplo. Sí, pastor, muy bueno lo que ha expuesto nuestro compañero Joel. Gracias. En verdad, cuando una persona sufre abuso sexual o hay problemas en casa, problemas de trabajo, especialmente en los abusos, ¿no? Cuando hay en hogares, uno guarda mucho silencio. Es muy difícil que las personas compartan lo que sienten en sí mismos, lo que les pasa, ¿no? Y ahí es, como decía usted, es mejor acompañarlos, hacerse amigos íntimos, o sea, intimar con ellos para que ellos puedan confiar en nosotros y nosotros poder ayudarlos conforme a la palabra de Dios. Muy No es- bien. Sí, eso es. Y evitar un poco la actitud de los amigos de Job, ¿no? ¿No? O claro, sea, porque hay acompañantes y acompañantes, ¿no? claro, porque Entonces, a veces en sí. vez de ayudar nos ponemos a indagar más y más ya en son de chisme, ¿no? Pero Mm, no debería haber en el corazón de un pastor, en no, nuestro eso corazón no.
debe claro. estar ayudarlo, a guiarlo a salir del problema, del encarcelamiento donde están ellos, ¿no? Estamos para construir y estamos para aportar. Sí. Claro que sí, pastor. Ujú. José, Bueno, también mi opinión personal es que eh, sobre el tema del proceso de los problemas, cuando la persona, ¿no? Se encuentra en problemas, ¿no? Ya siendo pequeños o grandes, ¿no? Es muy, para la misma persona, a veces difícil tomar la iniciativa de ir al consejero, ¿no? Y va a los aconsejantes que se le puede mencionar un amigo alterno o amiga alterna, ¿no? Y ujú. no van directamente a donde pienso yo que deberían ir, ¿no? Quien sí le podría aconsejar correctamente, ¿no? Bueno, este es otro aspecto, ¿no? El asunto de la persona, el amigo, la persona íntima. ¿Se puede confiar en una persona así cuando uno está en un problema? Mm, ¿Para qué serviría en ese caso? Yo creo que tiene su propia ayuda, pero claro, es necesario ir a un consejero, a un pastor, para de alguna manera darle la solución. Pero no evita el hecho de que es posible que también, y dependiendo del carácter y las relaciones y amistades que pueda tener, eh, que pueda ser asequible a contar su historia, a no quedarse solo o guardando en secreto, ¿no? Hay personas que de hecho no cuentan sus cosas, ¿no? No son fáciles, y ni siquiera los pastores también, ¿no? Entonces, eso también limita en alguna manera. Pero hay otros que no, que son más abiertos y que, bueno, tienen sus eh, amigos o amigas, especialmente esto sucede entre mujeres, que ellas se cuentan sus historias, que cuentan sus secretos y sus cosas, y que a veces no los conocen ni los padres ni los pastores, ¿no? Eh, ya ese es otro tema en todo caso, ¿no? Es un tema interesante cómo plantear esa particularidad. Bien, Carlos. Sí, pasó. Gracias, hermano Joel, por la exposición. Tal vez tres cosas mencionar, ¿no? La primera cosa es que en realidad queremos hacer un trabajo de ayuda. Yo creo que no es fácil hacer esto, pero es un entrenamiento que como pastores tenemos que realizar al final de cuentas en nuestro trabajo con las personas. Es que soltemos nuestros prejuicios, ¿no? Antes de poder abordar cualquier tema, cualquier Mm, tema, cualquier tema. Ayer justo hablaba con uno de nuestros jóvenes que tiene preferencias sexuales hacia chicos, su propio sexo, y para ser de ayuda, o sea, plantearle cuestiones prejuiciosas propias de nuestra forma de ver estos temas, no ayudamos, ¿no? Entonces yo creo que antes de poder pretender ayudar hay que sacarnos o hay que salir de ese cuadro de ideas para hacer ayuda, ¿no? Hacer ayuda desde nuestra postura humana y luego, ya cuando estamos dentro de un proceso de confianza, un proceso en el que se asimilen y se acepten ciertas cosas, recién podamos, siempre y cuando al que vamos a realizar la intervención acepte nuestra intervención del tipo pastoral, del tipo, no sé, del tipo eclesial, desde lo cristiano, vamos a abordar así a las personas que vemos, ¿no? Pero creo que la primera cosa antes de querer ser ayuda desde lo cristiano hay que ser ayuda humana, ¿no? Desde lo humano. Y sí, creo luego que eso vamos a es. ir aportando ya nuestras formas de ver ciertas cosas. Entonces, la primera cosa, como yo decía hace un momento, es
soltar nuestros prejuicios, ¿no? Soltar nuestros prejuicios para ser ayuda. Y la segunda cosa, ¿no? Yo creo que la transformación, aquí vamos ya a lo pastoral, la transformación lo hace Cristo. Cuando nos encontramos con el Cristo de gracia que transforma el corazón de las personas. Yo creo que la Biblia no es un libro de pastillitas, ¿no? Pastillitas que van a cambiar la vida de las personas. Yo creo que a través de la Biblia encontramos ese Dios de gracia, pero tenemos que encontrarlo a una profundidad tal cual podamos sentir esa plenitud. Si no estamos haciendo de la Biblia solo un instrumento que apacigua, ¿no? En realidad la Biblia debe llevarnos a conocer al Cristo que transforma el corazón de todas las personas. Y la tercera cosa es que es importante que recordemos que la psicoterapia es irreemplazable, ¿no? Hay cuestiones que no vamos a poder manejar y ahí están las personas, los especialistas, las personas que han estudiado el tema de cómo ayudar cuestiones complejas. Yo creo que todos podemos ser ayuda, pero hay cuestiones que no estamos capacitados para hacerlo. Ahí hay que tener la humildad para derivar nuestros casos, ¿no? Es importante que podamos trabajar de la mano con alguien que pueda ayudarnos en cuestiones muy complejas, ¿no? Una situación de abuso sexual, por ejemplo, es algo que si has tenido una experiencia parecida y no has sanado, entonces en realidad antes de querer pretender sanar cuestiones como estas, es importante que hayas sanado cosas y tengas cicatrices sanadas en ti para que Muy bien. El último punto que tú has mencionado, creo que también tiene que ver con las situaciones específicas que, realmente ser la pueden, ayuda que la gente quiere que seamos, ¿no? claro, Sí. sí, yo creo que, por ejemplo, debería plantearse la cuestión. Estaba escuchando a un psicólogo hace unas semanas atrás, por ejemplo, de un conflicto de personalidad que hace conflictos de relaciones, inclusive en parejas, en las relaciones humanas, ¿no? Y hablaba de un caso interesante del trastorno de personalidad limítrofe, ¿no? El borderline. No sé si tú conoces, yo sé que conoces eso, Carlos, porque eso es parte de la psicología, ¿no? Y cómo se manifiesta. Y hay personas que no conocen o cómo pueden, digamos, manipular, manejar ciertas situaciones y que provocan, pues, crisis en su familia, en el hogar y con los amigos, ¿no? Ahí creo que ahí ya el camino ya no va por el lado del consejero pastoral, sino de un psicólogo, ¿no? Ayuda en alguna manera el consejero pastoral porque va a guiar en la parte del consejo de acercarse a Dios y que de repente por ahí puede haber un camino de solución por este aspecto, pero esa es ya una actitud que se ha hecho cotidiana, se ha hecho parte de la persona y no va a poder salir de esa situación, ¿no? Y afecta a otros. Entonces ahí hay una intervención profesional. Entonces un consejero debe saber cuándo entonces trabajar ese aspecto, ¿no? Y derivarlo a otro, ¿no? Y el conflicto que tú mencionaste también con respecto a las violaciones sexuales también, sí. Eh, Uno puede trabajar con textos bíblicos, orar, acompañar, estar inclusive tratamiento espiritual, con oraciones, ayunos, retiros y todo ese tipo de cosas. Pero de hecho que se necesita también hacer una terapia, un abordaje, ¿no? Con terapia que permite ahí no digamos, rompiendo estas situaciones, desatando situaciones que han ocurrido y que pueda curar heridas, saneamiento, perdón, el olvido y finalmente la superación de esa situación. Entonces eso creo que también es cierto. Hay espacios donde de hecho no vamos a poder más nosotros y tenemos que derivarlo.
Pues tenemos que ser sabios para eso, ¿no? Porque no todo es tampoco psicológico. Más bien, lo psicológico creo que está, desde una perspectiva, tiene que estar sujeto también al quehacer de Dios, a lo que Dios quiere realizar con nosotros, ¿no? Y al tratamiento que Dios quiere. Y esto creo que no me equivoco de decir esto, que Jesús utilizó justamente eso. Él utilizó la psicología, él utilizó todos los elementos, ¿no?, que hoy día la psicología los ha asumido, porque Jesús ya los trabajó, ¿no? Vemos esos casos, el caso de la samaritana, un caso muy simbólico, ¿no? Y cómo va manejando su situación. El caso ¿cómo llamaríamos? Eh, del caso del samaritano también, es otro caso interesante. El otro del hombre de Gadara, ¿no? Entonces, cómo el Señor con su intervención, cómo libera y cómo rompe con situaciones de crisis, ¿no? Entonces, hay momentos en que sí, es cierto, esa es la centralidad, es la base, pero hay terapias que también tienen que ser trabajadas. Y yo diría inclusive que la psicología no debemos separar, bueno, se separa por cuestiones, digamos, de vocación, de profesional o de áreas de trabajo, pero debemos plantear esto que Dios nos ha hecho así, ¿no? Con mente, con una psiquis, ¿ya? Con una actitud, somos almáticos, ¿no? Somos anímicos en el sentido de ánima, de emociones, sentimientos, y por lo tanto eso hace que también él, que es el autor, pues va a ser el que nos da entonces la pauta, pero hay que aprender para eso. Y por otro lado, la psicología que ayuda y apoya para finalmente avanzar en este aspecto que tú mencionas, que es lo humano. Yo lo humano no lo separo, de paso, de la pastoral. No me gusta separarlo. Veo también que el pastor tiene que entrar a ese nivel, porque también es parte de todo el trabajo integral, ¿no? Entonces creo que por ese camino deberíamos trabajarlo, ¿no? Entonces, cada pastor también tiene que hacer lo suyo, ¿ya? Pero también, bueno, si es psicólogo, mucho mejor, pero también apoyarse y tener ayuda psicológica también para enfrentar situaciones, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera añadir de todo esto? Hemos tenido un buen tema hoy día. Gracias, Joan. Realmente trabajo muy bueno. Creo que están haciendo un trabajo interesante cada uno. Ahora le toca, creo que a Alejandrina o a José perdón, José Brici, ¿no? A Brice le tocaba pastor, pero no sé si lo hará. Ya, No, ya, en todo caso, él no está presente ahora. Comuníquenle que para la próxima semana, entonces se le toca para poder hacer su presentación, ¿ya? Entonces, ya, y luego va a ser el tuyo también, ¿ya? Y bueno, entonces la próxima semana ya estamos planteándonos también nosotros las propuestas que estamos tratando de trabajar, ¿ya? Sobre todo, bueno, vamos a ir ahora sí con un poquito más de tranquilidad, ya viendo el tema para plantear algunas propuestas de cómo hacer el trabajo de consejería, ¿ya? Eh, digamos, para poder aplicar algunas situaciones, ¿ya? Eso sería para trabajar entonces a partir de la próxima semana, ¿ya? Entonces, todo eso nos va a llevar a las situaciones de la... eh, y aplicando eso que mencionó también Carlos de Coleman y su inteligencia emocional. Esto es parte también de lo que se conoce como las inteligencias múltiples, ¿no? O sea, conceptos que ya no hay cociente intelectual o la medida del cociente intelectual no mide inteligencia, sino lo único que mide es capacidad de memoria o capacidad de reconocimiento de saberes, pero no te mide inteligencia. La inteligencia se mide por otras áreas y otras habilidades. Entonces, básicamente, este principio lo que llama
o propones que todos los seres humanos son inteligentes. Todos tenemos capacidad, todos tenemos habilidad, todos tenemos una área de dominio, ¿no? Alguna habilidad que tenemos o con la que nacemos, ¿no? Y que hay que pulirlo, básicamente, hay que conocerlo y hay que desarrollarlo, ¿no? Y de ese modo, entonces, enfrentar la vida también, ¿no? Puede ser también una forma de ganarnos la vida, o también, por otro lado, simplemente algo ocasionado, o también en algunos casos se va a convertir en hobby, ¿no? ¿No? Que uno tiene una profesión por un lado y tiene una habilidad y esa habilidad la trata de trabajar, pero no como parte de su subsistencia, sino porque le gusta hacerla y porque quiere hacerlo, no tiene ninguna relación con sustento. Sí, pudiera ser en buena hora, pero generalmente, bueno, realmente lo que pasa es que algunos sacrifican vocación por hacer algunas otras actividades que de repente no es lo que desearían hacer, ¿no? Y están capacitados para otro tipo de cosas. Entonces, eso creo que es importante trabajarlo también. Creo que en esa medida, no sé, creo que sí, en método de estudio, metodología de estudio, hemos hablado, creo, algo sobre inteligencias múltiples, o por ahí algún tema sobre eso. Pero se puede tocar aquí en el aspecto de lo que podemos aconsejar o ayudar a la gente para su vocación, sus recursos, ¿no? Hoy que necesitamos ampliar eso. Una de las cosas, solamente con esto vamos terminando, una de las cosas que nos debemos eh, bueno, congraciar en alguna manera o satisfacernos, porque dicen que los peruanos tenemos miles de errores y muchas fallas y todo lo demás, ¿no? Pero una de las cualidades que los peruanos tenemos creo, no sé si es la resiliencia, se llamaría en términos psicológicos, pero o sea, ese hecho de sobreponerse a las crisis, sobreponerse a las situaciones, esa actitud de creatividad, ¿no? De enfrentar situaciones. Creo que eso es una habilidad interesante que deberíamos plantearnos. Y hoy en la iglesia también necesitamos plantearnos ese aspecto también, ¿ya? Eh, y creo que lo estamos haciendo de alguna manera. Las iglesias están cerradas, pero están en las redes, están haciendo un montón de cosas ahí y creo que tenemos espacio para poder hacer miles de maravillas. Pero aquí creo que está el camino, creo que poder explotar ese aspecto que Dios nos ha dado como una parte geogenética en el Perú, podemos aprovechar eso, ¿no? Y como creyentes mucho más todavía, ¿no? Y plantear eso que dijo el Cogelec, el predicador de Eclesiastés, ¿no? Dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo, porque el, el tiempo, ¿no? Es el momento. Los seres humanos en la temporalidad podemos hacer muchas cosas. Ahora, en medio de la pandemia podemos reactivarnos y podemos hacer un esfuerzo hasta sobrehumano para revertir esto. Esperemos que sí, que en el tiempo veamos estas reacciones de aquí a un par de años, miremos que el mundo ha cambiado de alguna manera y que hemos sabido enfrentar la situación a pesar de nuestros propios errores, nuestros propios fracasos, nuestras situaciones o las irresponsabilidades que hemos tenido a lo largo de todos estos años y en medio de esta pandemia, ¿no? Bien, ahí nos terminamos por ahora. Gracias por su tiempo y nos estamos viendo entonces la próxima semana. No se olviden entonces de llamar o comunicarse con José Brici para que él venga con su tema. Ya creo que ya lo hemos indicado. Ya cualquier cosa que él se comunique conmigo en todo caso. Ya, muy bien, gracias y estamos ahí. Ya, bendiciones. Ok, pastor, buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Ya, nos vemos.